Shalom a todos, bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el More Joseph, director del ministerio Jaim. Gracias le doy al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos concede la oportunidad de poder estar una vez más vivos y estar aquí este domingo 6 de julio del año 2025, que equivale al día 10 del mes de Tamuz, de acuerdo al calendario de Gilel. El Ministerio Jaim se enfoca a enseñar las Sagradas Escrituras desde una perspectiva hebrea. Esto significa que nosotros entendemos y así compartimos con los que desean aprender que las Sagradas Escrituras tienen una cultura, un pensamiento, unas ideas que se han desarrollado a lo largo de la revelación que han recibido de parte de Dios, eh, y una audiencia. Y es importante conocer esta forma de pensamiento a la hora de poder estudiar y conocer y entender mejor las palabras que encontramos en los escritos sagrados. Jesús de Nazaret no vivía ajeno al mundo que le rodeaba. Él nació judío, vivió como judío y murió como judío. Y aún regresando reinará como judío. Y esto porque los escritos nos hablan de que el descendiente de David se sentará en el trono del Eterno en Jerusalén, en el reino de Dios aquí en la tierra. Y esperamos pronto su retorno para estos días. Cuando decimos estos días nos referimos a que estos días ocurran. 2000 años han pasado del último momento en que los discípulos tuvieron la oportunidad de poder hablar y recibir las enseñanzas del Maestro Nazaret después de su resurrección. Y el Maestro Nazaret dijo que regresaría, pero que no sabría cuándo habría de ser esto y que estaba en las manos del el Creador, bendito sea su nombre, el determinar cuándo sería el tiempo. Y el Eterno ha sido muy misericordioso, muy paciente al, al detener o al retrasar el retorno del Mesías, porque sabemos por los escritos sagrados que el retorno del Mesías será un retorno no muy agradable para muchas personas. El Mesías vendrá, perdón, con la vara de justicia en sus manos para establecer el orden en la tierra, para acabar con la idolatría, para acabar con la inmoralidad, para acabar con la injusticia, para eliminar el mal entre nosotros y así establecer una era de justicia, de paz, una era de verdad. Una era donde el mundo pueda ser utilizado según el diseño que el Creador estableció del principio. Una era donde la humanidad pueda vivir en perfecta armonía los unos con los otros y una sola ley gobernando toda la creación, la ley que el Creador le dio al Mesías, que le dio también a Israel. Así que eso nos enseñamos nosotros en nuestro centro de estudio. Nuestro centro de estudios hebraicos, el Camino Nazareo, se encuentra ubicado en la carretera 511, kilómetro 1.8 del barrio Real Anón en Ponce. Esto es en el centro comercial Plaza Real Anón. Cuando usted entra a ese centro comercial, inmediatamente a la izquierda hay dos estacionamientos. El segundo estacionamiento a la izquierda hay un edificio pintado de blanco y gris, que usted va a ver que para la parte posterior hay una cortina azul y esa es la entrada a nuestro centro de estudio. Nos reunimos allí todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Nuestros servicios comienzan a las 10 de la mañana con las oraciones que hacemos tradicionalmente dentro del pueblo de Israel, que siguieron también los nazarenos. Y luego el estudio de la porción de la Torá semanal. Y finalizamos con un comentario y el partimiento del pan y el vino, donde la porción de ayer es estudiamos ayer es la porción Jucat. Jucat se encuentra en el libro de Números, capítulo 19, versículo 1, y termina en el capítulo 22, versículo 1. Jucat significa estatuto. Y esta porción Jucat es muy interesante porque nos habla del estatuto de la vaca alazana, donde es uno de los preceptos establecidos por el Creador, difícil de comprender, imposible de encontrarle un sentido racional a ello. Incluso los rabinos comentan que los estatutos, los preceptos, los mandamientos que son llamados estatutos, son en su mayoría mandamientos que no tienen sentido racional alguno. Simplemente el creador lo estableció y así hay que hacerlo. Y este estatuto de la vaca alazana, la vaca colorada, la ceniza de la vaca alazana, es uno de los estatutos más complejos y difíciles de entender,
Pero cuando entendemos que el estatuto gira alrededor de la muerte, es decir, alrededor del concepto de la muerte, le encontramos un mejor sentido. El estatuto consistía en que se debía sacrificar una vaca colorada, totalmente alazana, y que esta vaca tenía, incluso en hebreo se llama pará dumá, pará dumá. La vaca colorada, dumá es la palabra para colorada, e incluso comparte la misma raíz de Adam y comparte la misma raíz de Adamá, que es tierra. Y esto porque los tres son de color rojizo. Eh, la parada humana, la vaca alazana, debía sacrificarse fuera de la ciudad y debía cogerse, quemarse al fuego y tomar sus cenizas, mezclarlas con agua y guardarse en un recipiente para rociar a toda persona que hubiese tenido contacto con un cadáver muerto. Interesantemente, el texto no dice un cadáver en sí, sino dice contacto con la muerte. Cualquier persona que haya tenido contacto con la muerte tendría que ser purificada con la agua, las aguas de la purificación. Y este estatuto es un estatuto que no tiene ningún sentido racional. ¿Cómo pueden unas aguas que contienen cenizas de un animal que ha sido quemado al fuego, puede purificar a las personas por contacto con la muerte? ¿Qué tiene el creador bendito sea en su mente para establecer este estatuto? ¿Y qué sentido racional tiene este estatuto? De ninguna forma, ninguno. No tiene ningún sentido alguno. Así son las cosas del creador, él las establece y ahí es donde entra la lucha humana entre el árbol del conocimiento, el bien y el mal, y el árbol de la vida. O sea, buscarle a todo lo que el creador establece un sentido humano y determinar por sí mismo qué es conveniente y qué no es conveniente. Eso es parte del árbol del conocimiento, el bien y el mal. O entender que todo lo revelado por el creador gira alrededor de la vida y quien come de esto está comiendo del árbol de la vida. Y por consiguiente, cuando uno encuentra estos estatutos complejos como la parada humana y quiere brincarlos y decir esto no tiene ningún valor ya, esto, el templo no existe, y no estudia a profundidad lo que se está revelando, se pierde la esencia de la vida que hay en ello. Y ayer estábamos hablando de este tema y hablamos y mencionamos mucho qué tiene la muerte que tanto el creador repele. Y la muerte es creación de Dios. Pero en la revelación que recibió Israel, que se testifica por medio de Moisés, nos enseña que en un principio la creación no contenía la muerte, sino que la muerte es producto de la rebelión del ser humano. La muerte pasó a todos los seres humanos por causa de la rebelión, que es lo que nosotros llamamos el pecado. Nosotros tenemos mucho cuidado en nuestro ministerio de utilizar la palabra pecado porque se ha convertido en una frase que ha perdido su sentido esencial, la razón de ser de esa palabra. Eh, la palabra pecado en hebreo tiene diferentes significados dependiendo de la gravedad de la falta. Pecado, la palabra falta sin intención se llama pecado. Y ese tipo de pecado no es un pecado que conlleva la muerte de la persona. O sea, es un error que cometió, un error involuntario, no tenía intención, incluso podría ser hasta un error de pensamiento. Y se le concedía expiación para ese tipo de error. Estaba la falta por negligencia, donde podría ocurrir un severo daño por este caso de negligencia, y estaba la falta que trae ese cercenamiento del alma, o sea, la vida se corta, se puede erradicar la vida por causa de esta falta. Y por eso es que nosotros enseñamos en nuestro centro de estudios que la palabra pecado debe ser entendida en su contexto y no debe repetirse esa frase constante que escuchamos mucho cuando se dice pecado es pecado. No, la Biblia no enseña que pecado es pecado. Hay diferentes tipos de pecados, diferentes tipos de transgresiones, y unos son más severos que otros. Unos conllevan la muerte de la víctima, la muerte de la persona que cometió la falta, y otras no, sino que se le establece restitución y reparación del daño cometido. Ahora,
Nosotros hayamos escuchado, usted habrá escuchado mucho tiempo decir que el ser humano nace pecador. Esto es un concepto que nace mucho tiempo después de la reinterpretación de la escritura que traen los gentiles que forman luego la religión universal, pero originalmente cuando vamos a la escritura, incluso el mismo pensamiento judío nos enseña que el ser humano no nace pecador, pero sí en el ser humano está el potencial de revelársele al Creador. ¿Ok? El potencial de revelársele al Creador o cometer, hacer un daño. Esto, incluso hacer un daño contra un ser humano o contra la propia creación, se considera revelarse al Creador. ¿Por qué? Porque todo lo creado tiene un Dios y tiene un rey. Y por eso es que vas a encontrar en un capítulo del libro de Levíticos que habla de la persona que comete una falta contra su prójimo pecando contra Dios. Y uno se pregunta, pues si cometí la falta contra mi prójimo, ¿por qué pequé contra Dios? Y esto porque el ser humano es creación de Dios, los animales es creación de Dios, las aves, las plantas. O sea, dañar la creación se considera una falta hacia el Creador. Y los seres humanos son parte de la creación. Decía que en esencia el ser humano nace con el potencial de hacer el mal. Y decimos el mal porque es la Torá la que define qué es correcto y qué es incorrecto, y lo incorrecto se considera mal. He enseñado en el centro de estudio que todo lo que afecta a la vida se llama mal, es ra, es algo malo. Todo lo que afecta a la vida es considerado algo malo. Todo lo que le da continuidad a la vida se considera tov, se considera bueno, se considera permitido. Y esta es la forma sencilla de resolver el problema de cuáles son los mandamientos que uno debe hacer y cuáles son los mandamientos que uno debe evitar. Ahora, le decía, vuelvo y repito, que el ser humano nace con el potencial de hacer el mal. No, no es que en sí él es un pecador. Eso es una doctrina, una enseñanza extraña al pensamiento judío, al pensamiento de la Biblia, al pensamiento de los autores de la Biblia. Incluso vas a poder encontrar un ejemplo de esto en Génesis, donde tenemos a Caín molesto porque Dios aceptó la ofrenda de Abel por encima de la de él. Y Dios le dice algo muy interesante a Caín que usted le debe llamar la atención. Incluso de ahí usted puede extraer lo que estamos diciéndole. Dios le dice a Caín, ¿por qué te enfurece esto y por qué ha decaído tu semblante? Eso está en el capítulo 4 versículo 6. Si obras bien, no serás enaltecido. O sea, si haces lo correcto, no serás elevado, en otras palabras. Si no obras bien, dice la Escritura, el pecado acecha a la puerta. Bien interesante. La palabra pecado, ahí es la palabra hatá, que significa la falta, el cometer un error, se acecha a la puerta. Y su deseo, la concupiscencia, va contra ti. Pero tú has de dominarla. Mira qué interesante. Uno podría decir, no, el ser humano hace pecador y él necesita, y él será siempre un pecador. No, eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura dice que el ser humano nace con el potencial de hacer mal. Nace con el potencial de cometer una falta contra lo establecido por el Creador como correcto, que es en este caso, que es la vida. Asesinar a un ser humano se considera una falta contra la creación. Y Dios le dice a Caín, tú puedes dominar ese impulso sobre ti. Eso significa que el ser humano nace con el potencial de hacer el mal, pero él tiene también las herramientas dadas por Dios, porque Dios no hace porquerías. El ser humano es imagen de Dios en lo que respecta a sus atributos y rasgos de carácter. El ser humano tiene el potencial de poder resistir esto. Ahora, Pablo de Tarso dice algo muy interesante en una de sus cartas que eh, eh, nosotros debemos citar dentro de este programa para poder desarrollar un poco la idea de la muerte y lo que aprendemos de la paradoja. Y es que en el capítulo 5 de la carta a los creyentes judíos y gentiles que están en Roma, Pablo de Tarso le dice en el capítulo 5 versículo 2, y recuerde que esto es una carta dirigida a una audiencia que tiene una intención detrás de esa carta. Esta audiencia es una audiencia de creyentes gentiles y judíos que están viviendo en Roma, que Pablo tiene en agenda visitarlos cuando vaya a pasar por Sefarat, que es lo que usted conoce hoy como España. Y en el capítulo 5 versículo 12, él dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, o sea,
¿Por qué el pecado entra al mundo por medio de un hombre? Porque en el ser humano está el potencial de hacer el mal. Está el potencial. Vuelvo y repito, el potencial. No es que el ser humano nace malo, está el potencial de hacer el mal. ¿Ok? Ahora, para poder entender esta idea del potencial de hacer el mal, tiene que usted entender también qué significa el mal, qué es el mal, qué es el ra. Y vuelvo y repito, la palabra ra en hebreo significa el mal, algo que es malo, algo que es dañino. Y nosotros enseñamos en nuestro centro de estudios que todo lo que atente contra la vida se considera mal. Y todo lo que dé continuidad a la vida se considera bien. ¿Ok? Y dice Pablo de Tarso, y por medio del pecado, vuelvo y repito, por tanto el pecado, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos. Miren qué interesante. Pablo de Tarso dice que la sentencia de muerte pasó a todos los seres humanos. No pasó el pecado, pasó la muerte. Y esto es algo esto es una de las ideas que nosotros enseñamos en nuestro centro de estudio a las personas a corregir, porque uno piensa, no, no, es que el pecado, la persona nace con el pecado. No, la persona no nace con el pecado. La persona nace con el potencial de hacer el daño, hacer mal. Eso los rabinos le llaman el Yetzer Hará, la inclinación hacia el mal. Ese potencial nace en el ser humano, existe en el ser humano y tiene una razón de ser. Ahora, cómo esa fuerza interna en el ser humano se puede convertir en un mal es lo que la escritura va a empezar a definir como el exceso de la utilización de las cosas y los elementos creados dentro de la creación. Por ejemplo, ¿quién creó el acto sexual? El creador, bendito sea. Es un acto creado por Dios. Dios estableció eso dentro del diseño natural entre el ser humano y el hombre. Cuando el ser humano abusa de este diseño original, se considera que está haciendo un mal porque está dañando el diseño original de esa intención. Y inmediatamente la mala utilización se convierte en un pecado. ¿Y por qué se convierte en un pecado? Porque atenta con el orden natural del diseño divino de Dios. Este es el pensamiento racional judío con respecto al concepto del pecado. Y, y en este versículo, Pablo Tarso dice que la muerte pasó a todos los seres humanos porque todos pecaron. O sea, todos los humanos cometieron transgresiones. Y todo lo que se considera transgresión se considera una sentencia de morir inmediatamente por causa de eso. ¿Por qué? Porque afecta el diseño original de Dios. Y lo que sí pasó a todos los seres humanos es el asunto de la muerte. Ahora, en la parada Dumá, en la sección Jucat que habla de la vaca sana, Dios otorga un remedio a Israel para poder purificar a estas personas que tuviesen contacto con la muerte, porque Dios no quería que las personas que estuviesen contaminado por haber tenido contacto con la muerte se acercaran al campamento donde se encontraba la presencia divina. Y como remedio a esto, Dios dio el ritual de la parada Dumá, donde se rociaba a la persona el tercer día para que el séptimo día estuviese purificado. Ayer yo estaba diciendo hice una pregunta muy interesante en el grupo. Le preguntaba que si la Torá dice que la persona que tuviese contacto con la muerte tenía que al tercer día ser rociado con las aguas de la purificación para luego poder unirse al campamento de la santidad al séptimo día. ¿Cómo entonces José de Arimatea, quien es un conocedor de Torá, eh, es capaz de tomar el cadáver de Yeshua y enterrarlo en la misma tarde donde se va a celebrar la Pascua, que inmediatamente al tener contacto con la muerte invalida a él para poder participar de la Pascua? Y él tendría que esperar 3 días para poder ser rociada con las aguas de la purificación y luego al séptimo día ser considerado puro y poder celebrar la Pascua, que ya estaría fuera de fecha. Hacía esa pregunta ayer a los hermanos porque aquí entra lo interesante de las Sagradas Escrituras y los escritos nazarenos, o sea, la Torá y los escritos nazarenos, y el pensamiento judío detrás de todo esto que se desarrolla detrás de la cortina, ¿verdad? Esos centros de estudio, están esos sabios analizando y pensando todas estas ideas que ya para el tiempo de Yeshua existían, y las respuestas que existen a estos posibles conflictos
que usted podría naturalmente decir, no, eso no, eso es inválido porque él sabía que ya eso se había invalidado, esa es la respuesta más irracional para poder resolver el problema de algo que, de un mundo que es bien diferente al nuestro. Y ayer enseñaba en el centro de estudio que el sabio Nachmanides, rabino de la época medieval, compartiendo el comentario de rabinos antes de él, porque esto es una tradición de muchos años, comenta que los justos, cuando mueren, sus cuerpos no impurifican a nadie. Y eso es bien interesante. O sea, mira lo que dice el sabio Nachmanides. El justo cuando muere, su cuerpo muerto no impurifica a nadie. Lo pueden, su cadáver lo pueden levantar, lo pueden enterrar y no causa impureza. Eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque entonces nos dice, nos da una idea de cómo, por qué José de Arimatea fue capaz de, horas antes de celebrar la Pascua, en la tarde de ese día, de 14 de Nisan, él fue capaz de pedir el cuerpo de Yeshua a Pilatos y llevarlo también a sepultura, sin preocuparse por contaminación, con un cadáver muerto, porque él sabía que él estaba enterrando a un justo. Y estas son cosas, amigos, que circulan dentro del pensamiento del pueblo de Israel, que nosotros los de las naciones no tenemos acceso a ello o no queremos tener acceso a ello. Y por eso se nos hace difícil reconciliar muchas cosas que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y ayer estábamos hablando de este tema de la muerte y cómo no es parte del diseño original de Dios, pero aún así fue traído de parte del Creador, fue creado por parte del Creador con el propósito de ponerle fin o detener el mal en el ser humano. Pero también el Santo Bendito sea, había dado ya establecido un remedio para esto, y el remedio se llama la resurrección de los muertos, la vuelta a la vida, donde el Creador había prometido y prometió, y creemos que es cierto, que Él restaurará todas las cosas a su diseño original, y la último que será borrado del diseño no original, es la muerte. Y por eso que usted lee el libro de Revelaciones, que en el lago de fuego y azufre se lanza la muerte. El concepto del lago de fuego y azufre en el pensamiento judío no es lo que tradicionalmente se piensa dentro de los círculos del cristianismo. En el cristianismo se piensa que el lago de fuego y azufre es un lugar donde la persona va a estar eternamente allí sufriendo por el pecado que cometió, por no haber aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Esa interpretación nace en los siglos 3 y 4, y tal vez un poquito más, de la era común, y nace dentro del círculo gentiles como un persuasivo a las personas a convertirse a la religión en ese momento. El pensamiento judío del lago de fuego y azufre es diferente. El pensamiento del lago de fuego y azufre es un lugar donde Dios tira la basura, lo que no sirve, lo que no tiene propósito correcto, no tiene función correcta, lo que Dios no llama bueno. Y por eso es que leemos en el libro de Revelaciones que será también lanzado allí la muerte. Y uno se pregunta si el lago de fuego y azufre es un lugar de tormento y sufrimiento por siempre y para siempre, porque hay que lanzar allí la muerte. La muerte tiene que sufrir también. No tiene sentido. La muerte es un concepto abstracto que dado por Dios, que tiene que se manifiesta como un concepto tangible en el ser humano, pero es una idea en sí, no es algo físico. Eh, y, y por eso es que es tan importante conocer el pensamiento judío para poder nosotros reparar las ideas que nosotros hemos recibido y conocer la verdad, como dice el Rabino de Yeshua, y poder ser libre. Para poder terminar este programa en los minutos que me quedan, en la lectura del escrito nazarenos del día de ayer, eh, leímos Juan capítulo 2, versículo 1 al 12, donde se habla de la presencia de Rabeno Yeshua en una boda en Caná de Galilea, donde Rabeno Yeshua hace un milagro, convierte el agua en vino. Las vasijas que estaban allí, llenas de agua, él las convierte en vino. Y dice el autor de este evangelio que este es el principio de las señales que él hizo. La palabra señal, la palabra ot en hebreo.
y ot se utiliza significa en sí marcar algo con la intención de que usted pueda percatarse de ello. ¿Ok? Y por eso, por ejemplo, lo vas a encontrar en Génesis capítulo 1, versículo 14 en adelante, donde se habla del sol y unas estrellas que van a marcar los tiempos y las ocasiones. Serán señales en los cielos. La palabra ot ahí habla de marcar algo para ser percibido, para notarlo. Y cuando el autor del Evangelio dice que ese es el principio de las señales que realizó, está con eso llamando la atención a la audiencia que está, a quien le está escribiendo con respecto a esa acción de él. Y tiene que tener usted en cuenta, y aquí el tiempo me traiciona, ¿verdad? Ya se me está acabando el programa, pero tiene que tener en cuenta que el autor de este Evangelio, en el versículo 30 del capítulo 20, él escribe la razón por la cual él escribió la historia de Yeshua el Mesías de la forma que lo escribe. Y lo dice el versículo 30, donde dice, hizo además Yeshua muchas otras señales en presencia de sus discípulos, y viene la palabra señales, las cuales no están escritas en este rollo, pero estas han sido escritas para que creáis que Yeshua es el ungido. Ungido significa Mesías o Cristo. Cristo no es un apellido, amigos. Cristo es un título, el ungido. ¿Ungido para qué? El ungido para ser rey de Israel. Esa es la función esa es la razón de ser de Yeshua ser el ungido. ¿Y con qué era ungido? Con el Espíritu de Dios. ¿Y por qué era ungido con el Espíritu de Dios? Para poder dirigir al pueblo y convertirse en la imagen de Dios ante el mundo. Por eso es que esperamos su retorno como el ungido de Dios. Dice el Hijo de Dios, y esto es un título mesiánico. El título Hijo de Dios es un título mesiánico para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, para que ustedes crean que Yeshua es el Mesías. Y esa es la razón por la cual él dice que escribe este libro. Entonces uno debe preguntarse, ¿por qué en la primera señal que Yeshua hace de acuerdo a este libro es convertir el agua en vino? ¿Hay algo especial en eso? ¿Convertir el agua en vino? ¿O es que nadie había hecho eso en la historia de la humanidad y él, al ser el primero, pues se convertiría entonces en una señal clara de que él es el Mesías? El Evangelio de Juan es un evangelio bastante complejo. Digo en el centro de estudio que cuando lees a Juan, inmediatamente lo que interpretas de él, eso no es. Incluso, una de las cosas interesantes del Evangelio de Juan es que Yeshua está rodeado de una audiencia a quien él le habla y nadie lo entiende. El orden de los sucesos no es importante para el autor. Si usted lee el versículo 13, usted va a encontrar que Yeshua vira las mesas en la fecha cercana a la Pascua, algo relacionado a la última entrada, a los últimos días de Yeshua en la tierra. Entonces, esto le debe llamar a usted, debe ser una marca, una señal que lo despierte a usted a pensar, este autor está escribiendo algo con otra intención. Dentro de la sabiduría del pueblo de Israel se enseña, amigo, que cuando el Mesías haga su aparición, el agua, él la convertirá en vino. Y esto es una forma midrashica, una forma alegórica de decir que los temas sencillos de la Torá, él los va a revelar con mucha profundidad. Y por eso es que esta semana el calendario de lectura anual de la porción de la Torá, se incluyó este texto de Juan capítulo 2 versículo 1 porque el tema de la paráduma, que es el tema de la vaca sana, es uno de los temas más difíciles de toda la escritura. Incluso se dice que Salomón dijo, esto estaba muy lejos de mí cuando mencionó este texto en Eclesiastés y él se refería a la paráduma. Y esto porque Salomón, siendo el hombre más sabio de acuerdo a la escritura, no pudo entender el misterio de la paráduma, de la vaca alazana. Y en esta lectura se incluye este momento de Yeshua convertir el agua en vino como una forma de recordarnos de que esas cosas que nosotros leemos a simple vista en la escritura, que parece muy difícil para nosotros comprender, cuando el Mesías regrese, lo servirá en la mesa del gran banquete. Se me ha acabado el tiempo, le doy gracias al Eterno por este espacio y le pido al Todopoderoso le conceda una excelente semana. Nos vemos en la próxima ocasión, que es el próximo domingo, con el favor del Eterno. Shalom a todos.